Tenemos también la experiencia del doctor Julio Fernández, médico peruano. Vamos a pasar un video pues, del Instituto Nacional Materno Perinatal. El doctor Julio Fernández tiene mucha experiencia en lo que es también acretismo placentario. Él trabaja en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Él es jefe de un servicio del Hospital Instituto Nacional Materno Perinatal. Vamos a pasarles un video de la experiencia que tiene el doctor y qué tipo de cirugías se están haciendo en el Hospital Instituto Nacional Materno Perinatal para tratar de disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. Todos los organizadores para poder explicar un poco de lo que es el espectro que representa ACRETA en nuestro medio, ¿no? Mencionaba este tema, la experiencia que hay en nuestro país. Voy a empezar diciendo, bueno, siempre muestro esta imagen porque es a veces lo que nos llama la atención, nos impacta, ¿no? La imagen con forma de cabeza medusa, ¿no? Pero debemos tener en cuenta, por todo lo que ya se ha hablado, que el espectro de la placenta ACRETA su manejo debe realizarse en centros especializados, donde se debe contar con un equipo multidisciplinario por la complejidad de esta patología. Es bien conocido que la histerectomía es el manejo estándar quirúrgico de esta patología. A pesar de que en la actualidad se han incorporado nuevas técnicas quirúrgicas para el manejo conservador, siempre la histerectomía es de elección en muchos centros. Y el tratamiento adecuado va a depender mucho del diagnóstico que se brinde durante el periodo prenatal. En nuestro medio, lamentablemente, no existen muchas publicaciones acerca del manejo del espectro del acretismo, ¿no? Sin embargo, en los pocos que se ha encontrado, el tratamiento convencional siempre ha sido la histerectomía. Y los manejos conservadores realizados han sido aquellos en casos donde la paciente desea preservar su fertilidad. Pero debemos tener en cuenta, si la paciente opta por este tratamiento conservador, debe firmar un consentimiento informado y conocer del gran riesgo de que pueda presentar una hemorragia, infección o incluso una ruptura uterina, ¿no? y a su vez posiblemente puede llevar a una histerectomía, ¿no? Si no contamos con los recursos adecuados, también puede ser una alternativa hacer este tratamiento conservador hasta realizar el traslado a un centro especializado. Como verán, los pocos estudios revelan que siempre cuando encuentran un espectro o un grado de acretismo placentario, la histerectomía puerperal es la principal indicación. Existen casos aislados en los cuales se hizo un manejo conservador de acretismo placentario, pero son pocos casos que no podemos decir que sería el tratamiento idóneo, ¿no? Ya he conocido también a nivel mundial que existen complicaciones de este tipo de patología cuando hacemos manejo conservador, ¿no? Este fue el caso de una paciente en la cual hubo retención placentaria, era una primigesta, ¿no? Y se decidió hacer manejo conservador con la aplicación de metotrexate y a su vez el tratamiento coadyuvante con la embolización de arteria uterina. Pasados los 30 días, afortunadamente la paciente ya con una regresión de esta placenta retenida se le hace un legrado y obviamente evoluciona favorablemente, ¿no? Igual se han descrito casos en pacientes que han presentado este acretismo placentario en aquellos que no han tenido antecedente quirúrgico, ¿no? Considerando otro factor de riesgo. Igual en la histerectomía se ha visto que es más frecuente en casos de acretismo, ¿no? En algunos hospitales de nuestra localidad. Igual en la institución de trabajo también se ha descrito, cuando hablamos del caso de acretismo placentario, que el tratamiento importante o el más frecuente que se hacía es la histerectomía, ¿no? Un estudio reciente, último, quizás que más conocido es el que se realizó en un hospital local de nuestro medio, en la cual muestran los diferentes tipos de tratamiento que ya no solamente hacen el manejo de histerectomía, sino también disponen de otros tratamientos conservadores quirúrgicos, ¿no? En nuestro medio, yo les voy a mostrar ahora lo que hacemos en nuestro hospital, ¿no? Para tener una idea más o menos general, ¿no? De lo que se hace, ¿no? Hay estudios, no estudios, sino hace poco hubo una conversación en la sociedad, en la cual 3 hospitales mostramos la forma de cómo tratamos esta patología, ¿no? Y ya vemos que ya no solamente hacen histerectomía, sino también recurren a otro tipo de especialidades para hacer, por ejemplo, sobre todo para disminuir lo que es la hemorragia masiva, que es la principal complicación que se puede presentar, ¿no? Ya sea con la colocación de balones intraórticos, compresión uterina, esterilización, etcétera, ¿no? Yo les voy a mostrar acá lo que hacemos en la institución. Nosotros somos considerados un hospital de referencia en la parte obstétrica
Y por lo tanto, en los últimos años hemos tenido un aumento en incidencia de esta patología. Demuestra que entre 2013 y 2019 hemos tenido un total de 135 pacientes que han tenido un diagnóstico clínico y ecográfico con sospecha de atletismo, y las cuales han sido confirmadas histológicamente, representando una incidencia de 1 en 988% en general. Miren cómo ha ido aumentando la incidencia con el transcurrir los años, ¿no? Tanto así que en el año 2019 ya era prácticamente de 1 en 564, que coincidía con lo reportado por la COP, ¿no? Esta es la curva de descenso de incidencia de los últimos años, miren cómo está, y ha ido más en aumento. Aún no terminamos todavía del año 2020, pero ha sido más de 30 casos, ¿no? Y de los reportes de patología reportan que primeramente la ACRETA solamente presenta el 61% y la PERCRETA menos del 10%, ¿no? Miren, en esta primera etapa del estudio que nosotros hemos encontrado en 2013 y 2016, la principal morbilidad asociada con el atletismo ha sido la hemorragia, que representa casi el 80%, ¿no? Y además también debemos tener en cuenta que la mitad, por lo menos, pasaba a UCI. Y la tercera parte de estos pacientes sí han tenido algún grave compromiso vesical o de vías urinarias. Ya extrapolando al 2019 encontramos que aplicando en vista que hemos observado que la principal causa o la morbilidad, ¿no?, encontrada, es decir, hemorragia, hemos tratado de mejorar nuestra técnica quirúrgica, la cual fuimos aplicando a partir de 2017-2018, y acá hacemos una pequeña comparación entre la técnica modificada que nosotros aplicamos, ¿no?, y cómo vemos los resultados. Miren que, si bien es cierto, la hemorragia sigue siendo la principal morbilidad asociada, pero la hemorragia masiva ha disminuido considerablemente, así como el uso de derivados disminuyó a la mitad, ¿no? No hemos tenido ni un caso de pacientes que han ingresado a UCI, ¿no?, hasta la fecha de esta revisión de casos, e incluso la estancia prolongada hospitalaria también ha disminuido, ¿no? Con esto, ¿qué les quiero mostrar? Que sobre los procedimientos que nosotros podemos realizar, debemos modificar o innovar con el objetivo de disminuir la morbilidad. Entonces nosotros hemos aplicado una técnica modificada de cesariostectomía. ¿Con qué propósito? Con el propósito de disminuir el sangrado intraoperatorio, sobre todo de la hemorragia masiva, disminuir el número de transfusiones, ¿no?, porque de esta manera vamos a evitar que la paciente pase a la unidad de cuidados intensivos, sobre todo cuando tiene alteraciones hemodinámicas durante el intraoperatorio. Vamos a disminuir los días de estancia hospitalaria y, sobre todo, no debe modificar los resultados perinatales. O sea, en general, debe disminuir la morbilidad materna, cualquier procedimiento que podamos hacerlo. Es algo, lo vamos a hacer así en resumen. Nosotros empezamos haciendo siempre una incisión mediana intraumbilical, pero hoy en día ya no lo hacemos. Al inicio era considerado como una regla, pero ahora ya lo hacemos incluso en incisiones transversas, dependiendo del caso, ¿no? Hacemos la disección de los proplanos hasta la cavidad abdominal, ¿no? Vamos a identificar los hallazgos, que pueden ser de diferentes formas. En este caso, miren cómo la superficie del segmento está totalmente violácea, prácticamente no hay segmento uterino, solo es placenta que ha infiltrado, ¿no? Esto se dice una evidencia macroscópica de infiltración placentaria, o alguna cosa se va a apreciar diciendo la cabeza de la medusa, como vemos acá, ¿no? Bien. Una vez identificados los hallazgos, nosotros ampliamos la incisión a supraumbilical si hemos empezado con una NIU, ¿no? Hay algunos estudios que muestran que si han empezado con una FANIS, podemos ampliar la incisión a una tipo Cherney, ¿no? Esterilizamos el útero, vamos a disecar el peritoneal ligamento redondo en forma bilateral, lo pinzamos, cortamos y ligamos. Igual el ligamento útero-ovárico hacemos de la misma forma para efectuar de ahí la disección vesical lateral y permitir la separación de la vejiga del segmento uterino en forma caudal hasta donde el caso lo permita. Alguna vez está tan adherido que no podemos hacer eso. Y si no ocurriese eso, inmediatamente procedemos a ¿qué? A hacer la histerotomía. Se hace una incisión corporal a nivel fúndico. De esta manera extraemos el feto, dejamos la placenta in situ, no tocamos para nada la placenta, evitamos hacer el alumbramiento, ¿no? Nos alejamos. La incisión en el útero debe ser lo más lejano posible a la inserción placentaria. Entonces ligamos el cordón, dejamos la placenta in situ y procedemos al cierre, ya sea en un solo plano o un sujet coronal. Continuamos con la disección del repliegue vesico-uterino y hacemos, acá es la parte más delicada y minuciosa que tenemos que tener en cuenta, porque puede haber un sangrado profuso si no tomamos en cuenta eso. Ahí tenemos que desvascularizar en forma minuciosa cada vaso, ¿no?, que se aprecia, ¿no?, vaso por vaso, de ser posible, ¿no? Y de ahí proseguimos con la histerectomía. Ojo,
Si es posible hacer la resección, hacemos una histerectomía total, pero en algunos casos tenemos que hacer una subtotal, ¿no? Debemos prever, ¿no? Cuidar de que no haya una hemorragia masiva. Digamos, las arterias se tienen por ambos lados, hacemos la exégesis de la pieza operatoria, verificamos hemostasia, ¿no? Y si hubiese alguna lesión de vías urinarias, ahí entra a tallar el urólogo, que siempre debe estar en nuestro lado, sobre todo cuando hay alta sospecha de perpetismo, ¿no? Y posteriormente cierre de cúpula vaginal, ¿no? Acá les voy a mostrar dos casos interesantes que hemos tenido a inicio del mes pasado. Miren, los casos son similares. Una paciente de 38 años con antecedentes 3 cesáreas, la otra paciente igualito, de 27 años con antecedentes 3 cesáreas. En el primer caso lo operamos a una paciente de emergencia porque empezó a sangrar. En el segundo caso fue planificado porque tenía varias hospitalizaciones por sangrado vaginal. Miren cómo fueron los hallados al momento de extraer la pieza, antes de sacarle ahorita, mejor dicho. Miren la forma de la infiltración que existe en ambos lados. Pero acá hay una diferencia. Miren cómo en el lado izquierdo, la imagen, sí, muy vascularizado. Estamos haciendo pinza, corte y ligadura de los vasos perforales, a diferencia del lado derecho. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren cómo acá nos ha sido factible resecar la vejiga, a diferencia de la imagen del lado izquierdo, que no ha sido tan factible, incluso ha habido compromiso vesical, ¿no? El sangrado intraoperatorio fue 2.800, a diferencia del segundo caso, que fue de 1.300, y obviamente recibió menos transfusión de sangre. ¿Cuál fue la diferencia? Que en el segundo caso ligamos las arterias hipogástricas, que es otra técnica que estamos adicionando a la técnica modificada, ¿no? Y hemos observado que con esta ligadura de arterias hipogástricas, que si bien es un procedimiento altamente efectivo para evitar el sangrado masivo, sobre todo, va a reducir de esta forma la mortalidad materna debido a las complicaciones hemorrágicas que se puedan presentar, ¿no? Acá tenemos otro caso reciente de esta semana, que hemos entrado, miren la forma. Este fue un caso inesperado, porque tenía una ecografía que decía sí, otra que decía que no, a sospecha de ecografía, de acretismo. Pero la operamos de emergencia porque la paciente presentó tener contracciones. Y ella, la que tenía también, en este caso también tuvo ya dos hospitalizaciones previas, por la cual nosotros decidimos intervenirla. Pero al ingresar al quirófano, miren lo que encontramos. No fue una cirugía planificada, no estábamos todo el equipo completo, porque había esa duda diagnóstica, pero le encontramos esta imagen, prácticamente de cabeza medusa y con infiltración, signos de infiltración. Tenía antecedente, la paciente se era 2 veces, era 34 semanas, el sangrado intraoperatorio fue de 1.800, realmente no fue mucho, solo recibió dos paquetes globulares, pero como, digamos, no estaba el equipo completo, tuvimos una complicación que fue la decisión vesical. El sangrado empezó, que tanto así que tuvimos que hacer una histerectomía subtotal, ¿no? Ya no le hicimos una total. Afortunadamente la placenta era placenta previa de mayor componente anterior. A diferencia de este caso, que fue hace poco, nomás el día miércoles, en la cual miren igualito. Esta sí fue planificada. Entramos, lo observamos ya toda esta vascularización infiltrada. Acá le hicimos ampliamos la incisión, esterilizamos el útero. También tenía como antecedente de cesárea 2 veces, ¿no? Pero acá el sangrado fue mayor. Y obviamente recibió una poquita infección. ¿Qué pasó acá? Como digo, no todos los casos van a ser igual similares, pero nosotros tenemos que entrar con un protocolo de manejo. Tenemos que tener diferentes estrategias de manejo cuando se nos presente un caso como estos, ¿no? La cosa es que posteriormente a la selección fetal da la impresión de que los bordes placentarios comenzaron a separarse y empezó un sangrado profuso, ¿no? Lo único que en ese momento intentamos nosotros fue hacer una compresión aórtica. El colega ginecólogo vino, nos apoyó a hacer ligaduras hipogástricas. Ya con esa forma podemos contener el sangrado y hacer la histerectomía total. Pero como teníamos que disponer acá de otras técnicas como la compresión aórtica y arterias hipogástricas. Afortunadamente la paciente evolucionó favorablemente. Ahorita está hospitalizada, pero ya está hemodinámicamente estable, no pasó a UCI, fue la reanimación hídrica fue oportuna durante el intraoperatorio, ¿no? Pero a veces nos podemos encontrar con esta situación, que la paciente es una paciente de 16 años, multípara, no tenía ningún antecedente quirúrgico de importancia, solamente un legrado uterino por operar en su último parto, pero en este caso había desarrollado una placenta previa. Al momento de hacer la cesárea, intentamos el alumbramiento, miren lo que encontramos, prácticamente un cotiledones adheridos a la pared posterior. Obviamente, si nosotros intentábamos despegar, íbamos a provocar una hemorragia. ¿Qué hicimos en este caso? Campamos las uterinas, hicimos la remoción de la placenta que quedó, obviamente hubo un sangrado, suturamos el lecho placentario, desarterializamos
les llamamos manos uterinas, y la paciente no hizo ningún grado de hemorragia, afortunadamente. Son situaciones que nos esperan, pero en este caso, el conocer o tener diferentes estrategias de manejo nos permite hacer, ¿no?, controlar la cirugía en caso de presentarse esos casos, ¿no? Fue un acretismo focal, ¿no? Entonces el manejo fue la sutura derecho placentario con desarterialización. Todo esto debe darse bajo un contexto, elaborando protocolos basados en trabajo en equipo. El equipo al cual debe estar liderado, obviamente, por un ginecólogo obstetra, que debe ser aquel experto o que tenga más conocimiento en esta patología. Al mismo tiempo debemos tener las otras especialidades como medicina fetal para hacer un diagnóstico oportuno de cuando tenemos pacientes con alta sospecha de acretismo. El anestesiólogo también debe ser un anestesiólogo que tenga experiencia para hacer el manejo adecuado del medio interno durante el acto operatorio. Disponer la ayuda de otros cirujanos, como el urólogo, en caso de una lesión vesical o de uréteres, un ginecólogo oncólogo. Muchas veces esta patología se comporta como un cáncer, incluso el cáncer de cervix, que nos va a permitir ayudar en la resección o extracción de la pieza operatoria, u otras especialidades como el cardiólogo, cirujano vascular, para hacer el clampaje de las arterias aortas o de las hipogástricas, ¿no? Y si tuviéramos radiólogo intervencionista para hacer la embolización, ¿no?, u otros casos. Y no debemos olvidar, debemos disponer de una unidad de cuidados intensivos, ya sea maternos y neonatales, porque muchas veces estos embarazos terminan antes de las 36 semanas, ¿no? Y lo más importante que no debe faltar en este equipo es que debemos disponer de un banco de sangre bien equipado. Y como sabemos, esta patología puede cursar con una hemorragia masiva y debemos muchas veces terminar con una politransfusión, ¿no? Entonces nosotros tenemos un plan de manejo en el cual debemos identificar a estos pacientes de riesgo a través de una buena historia clínica perinatal. Debemos, y una vez identificado a este paciente con sospecha clínica, transferir a un hospital de tercer nivel para hacer diagnóstico ecográfico, ¿no? Y si desconfirmar esta sospecha, obviamente hospitalizar al paciente. Si son embarazos menos de 34 semanas, administrar corticoides, hacer la preparación prequirúrgica adecuada, una evaluación preanestésica, ¿no? Y hospitalizarla, avisar a UCI en caso de una complicación, laboratorio para completar el prequirúrgico, y como digo, contar un buen banco de sangre, y evaluar a esta paciente antes de la cirugía para poder elaborar qué estrategias de manejo quirúrgico podemos realizar en esta paciente, ¿no? Entonces, no solamente eso, debemos informar también a la paciente las complicaciones que se puedan presentar, desde lesiones vesicales, ureterares, vasculares mayores, hasta fístulas vesico-vaginales, e incluso el riesgo de una hemorragia masiva y posible muerte. Afortunadamente, nosotros con esta última técnica no hemos tenido este tipo de complicaciones, hemos podido controlar eso, ¿no? Debemos ser claros, objetivos y convincentes, no solamente con la paciente, sino también con su familia, ¿no? Por tanto, ¿qué podemos concluir en general de esta patología? Que esta patología representa una condición compleja, difícil de manejar, ¿no?, ya que requiere un equipo multidisciplinario, ¿no? En los centros de referencia debemos disponer de diferentes estrategias de manejo, ya sean las técnicas de sutura, colocación de balón intraórtico o ilíaco, taponamientos hemostáticos, si que vamos a hacer un manejo conservador, establecer protocolos o embolización, ¿no?, y las cuales se van a emplear individualmente según el grado de acretismo placentario que pudieran presentarse y la experiencia local que cada uno podamos tener en nuestra institución. Y debemos considerar que ninguna estrategia de manejo está libre de riesgo de morbilidad. El objetivo es de que si vamos a aplicar algo, debe ir en mejora, sobre todo en la paciente, para disminuir esta morbilidad, ¿no? No podemos generalizar nuestra experiencia a otros centros de referencia. Nosotros tenemos que adecuarnos de acuerdo a los recursos que disponemos, que es lo más importante, ¿no? Pero hay condiciones que sí debemos considerar que no debe faltar en un equipo multidisciplinario, contar con expertos en ultrasonografía, banco de sangre, cuidados intensivos neonatales, cuidados intensivos maternos y disponibilidad de 24 horas de cirujanos expertos, ¿no? ¿Y para qué? Para que un resultado favorable va a depender mucho también de la curva de aprendizaje positiva. Nosotros hemos notado hasta el 2016 que hemos presentado esta patología, teníamos muchas complicaciones. Después de aplicar esta técnica modificada de cesárea y histerectomía, estas complicaciones fueron disminuyendo. Y sobre eso vamos mejorando, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Por lo tanto, toda paciente con sospecha del espectro de acretismo placentario debe ser derivada a centros de referencia para de esta manera optimizar la atención prenatal y
establecer ya un manejo quirúrgico la cual vamos a realizar, ¿no? Yo siempre digo, nosotros, el mejor trabajo que podamos hacer es aquel que hagamos en equipo. No podemos individualizar o que considerarnos autosuficientes, ¿no? Es importante trabajar en equipo, ¿no? Ya mencionamos con diferentes especialidades, realmente es lo mínimo de personal que reclutamos. Incluso no debemos también olvidar a la enfermera, que debe ser una enfermera de instrumentación con experiencia en este tipo de patologías, ¿no? Bueno, hemos hecho llegar a unos alcances, transmitir una experiencia en nuestra institución, pero como digo, no podemos generalizar, ¿no? Está pendiente de repente hacer una reunión entre todas las filiales en nuestro país y cada uno, digamos, mostrar lo que hace, porque yo sé que muchas instituciones, ¿no?, están viendo aún con temor de resolver y de repente pueden adecuar a la realidad, ¿no? Muy bien, gracias, ¿no? Espero que hasta haberos aportado algo en este tema.